Vamos a estar hablando un poquito acerca de el camino antes de la promesa. ¿Por qué no alcanzamos muchas veces las promesas de Dios? Hay promesas que Dios nos da y antes de la promesa tiene que suceder algo. Hay promesas que son, yo podría decirle, de misericordia. Simplemente Dios te la da y al otro día puede llegarse a cumplir o a la semana. Pero normalmente las promesas van acompañadas de un camino antes de usted verlas realizadas en su vida. Qué lindo cuando recibimos la palabra, qué lindo cuando recibimos una promesa de parte de Dios. Levante la mano la persona que nunca ha recibido una promesa de parte de Dios. Nadie, ¿cierto? Todos hemos recibido una palabra. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí se les ha cumplido todas las promesas que Dios les ha hecho? Levante su mano. ¿Todas las promesas se las ha cumplido el Señor o aún faltan algunas? Faltan, ¿cierto? No todas, hay unas que se cumplen de pronto más rápido, más pronto, pero hay otras que todavía necesitan tomarse tiempo. Así que en Josué capítulo 3, versículo 1, vamos a estar leyendo lo que dice allí cuando habla la Biblia acerca del paso del Jordán. Dice la palabra: y Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca, escúchame bien, iglesia, dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 5000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dejémoslo hasta allí. Una promesa que había sido dada desde allá del Éxodo, cuando Dios iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿cierto? Dios había dicho al pueblo, no le dio una palabra a un solo hombre, le dio una palabra al pueblo escogido y le dijo: van a llegar a la tierra prometida, saldrán de Egipto y van hacia la tierra que fluye leche y miel. Fue lo que les dijo Dios a ellos, era la palabra que le había enviado a través de Moisés. Y cuando estaba todo, cuando Moisés llega y empieza a hablarle al pueblo, logran salir de Egipto, logran avanzar y el Señor hace milagros, hace prodigios y ellos cruzan y se ven frente al mar, cruzan el mar, pasan el mar. Pero cuando empiezan a pasar el tiempo de ver que no ha pasado aún nada de lo que ellos estaban esperando, empezaron a murmurar, porque es que se empezó a acabar el agua, se empezó a acabar la provisión, se empezó a acabar todo. A lo que ellos empezaron a murmurar y a renegar: oh, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá comiendo las ollas de carne en vez de estar aquí aguantando. Empezaron a renegar. ¿Por qué renegaban si Dios los había hecho libres? Era gente que quería seguir siendo esclava, pero al menos tengo el estómago lleno. Era gente que quería seguir viviendo del pecado, pero al menos me siento bien, entre comillas. Porque estaban siendo ¿qué? Subyugados, porque estaban siendo oprimidos, porque estaban siendo ultrajados, porque no lo soportaba el faraón. Y con todo y esto preferían decir: ¿por qué nos sacaron del lugar donde hay abundancia a traernos por aquí a aguantar hambre? Hay gente que cuando está camino a la promesa se va distanciando más. ¿Por qué se distancia la promesa? Porque entre usted más se acerca a Dios, más cerca está la promesa. Pero entre más usted duda, entre más usted se aleja, la promesa también se va distanciando. Porque para
para que haya el cumplimiento de la promesa, hay una cláusula muy importante que la iglesia tiene que saber, que tiene que obedecer para poder ver el cumplimiento. Tú no vas a ver una promesa en tu vida cumplida hasta que tú no obedezcas lo que Dios determinó para ti. Qué bueno es cuando recibimos la promesa, y gloria a Dios por la promesa. Qué lindo. ¿Sabes por qué Dios nos da una promesa? Para que usted no se enfoque en el camino, aunque el camino duele, aunque en el camino hay duda, pero Dios te da la promesa que es el final, la meta, para que tus ojos estén allá. Es que Dios me prometió, es que Dios me dijo. Para cuando en tu entorno empiece a traer duda, para cuando en tu entorno empiece a traer esa inquietud, como que ese temor, tú digas: no, yo tengo que mirar hacia donde está la promesa, yo tengo que mirar hacia donde está Dios, yo tengo que mirar más allá y no mirar mi entorno, porque me va a hacer perder, porque me va a hacer detenerme. Pero muchos se quedan a medio camino, porque para alcanzar la promesa hay que recorrer un camino. Y lo primero que el pueblo de Israel tuvo que pasar fue el desierto. Desierto que se demoró. No porque Dios lo hubiera establecido ese tiempo. Se demoraron 40 años porque ellos cometieron un pecado contra Dios, la cual Dios dijo: los mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida. Y tuvo que morir esa generación, porque como dice la frase, aunque ellos salieron de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. Usted no puede pretender seguir al Señor y decir que está alabando y adorando al Señor, pero su corazón está lejos de consagrarse como Él quiere. Usted no puede decir: sí, Señor, yo quiero todo de ti, pero tú no darle todo a Él, que es lo que Él está esperando. Sí, yo ahí no espero amenes, pero es así. Cuando Dios nos da la promesa, antes de que llegue el cumplimiento de esa promesa, vamos a tener que pasar por el desierto. Vamos a tener que caminar por el desierto. Vamos a tener que ir por ese lugar que a muchos no les gustan, pero que en el desierto es donde somos pastoreados directamente por Dios. Porque es necesario ese desierto, para que tú no mires ni tu fuerza, ni tus dones, ni tus talentos, porque nada de eso impresiona al Padre, nada de eso impresiona a Jesús. El desierto está para que tú entiendas que aunque no haya, Dios te va a seguir proveyendo. Para que aunque tú no veas, Dios va a seguir abriendo camino. Que aunque estés en tierra seca, Dios mandará fuentes de agua viva, porque eso es lo que Él busca. Que tú dejes de confiar en lo que tú tienes, en lo que tú posees, y confíes en el único que te puede dar a ti la salida, en el único que te puede dar la solución, en el único que va a ser capaz de convertir lo que parece imposible en posible. Ese es el único al que nosotros tenemos que estar mirando. Aleluya. La promesa es para los que creen, pero no los que creen solamente en la promesa, sino para los que creen en el que dio la promesa. El que cree en el que dio la promesa podrá ver bendición. Por eso la generación de Caleb y Josué sí pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso ellos con toda su gente pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos sí le creyeron a Dios. Ellos sí decidieron y determinaron, aunque vieran, aunque pasaran momentos difíciles, decidieron creerle al Padre, decidieron andar como Él quería. Y por eso fueron de los únicos que entraron a la tierra prometida con toda su generación.
A Dios le encanta que le adoren, pero hay algo que le agrada más, y es que creamos en Él. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Una generación tuvo que morir por su incredulidad, porque esto es lo que pasa cuando un pueblo no le cree a Dios, o cuando una persona no le cree a Dios, muere sin ver el cumplimiento de la promesa. ¿Quieres ver la promesa realizada en tu vida? ¿Quieres ver que la promesa se lleve a cabo? Que lo que Él prometió se cumpla. No solo cree, recorre el camino que te va a llevar hacia esa promesa. En el desierto tuvieron que morir a su orgullo. En el desierto tuvieron que morir a lo que ellos confiaban, en sus propias fuerzas, en su propia providencia, para poder creer en Dios. Durante 40 años anduvieron en el desierto, y lo curioso que dice la palabra es que su calzado no se dañó, ni sus vestiduras se envejecieron. ¿Cuánto es lo máximo que uno puede durar con una prenda? Los zapatos, por muy bonitos, a no ser de que sean de cuero, por muy bonitos que sean, tienen una fecha de vencimiento. La ropa se desgasta, pero la Biblia dice que no se desgastó sus vestidos, no se desgastó su calzado. ¿Por qué? Porque el que los estaba sosteniendo les estaba mostrando: conmigo nada perece, conmigo nada va a perecer. Eso es lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar cuando andamos en el desierto, cuando somos pastoreados por Él, cuando Él ministra nuestro corazón. El problema es que la iglesia quiere agradar a Dios a su manera, pero no es a nuestra manera, sino a la manera del Padre. Esa es la manera que nos enseña la palabra. Esa es la manera que la Biblia nos dice que debemos caminar. Por eso hay promesas que se han retrasado. Por eso hay promesas que se han demorado. Algo pasó en tu vida y se estancó la promesa. Hay gente que no debería de estar, no hablando de un lugar, que no debería estar en el lugar que hoy está. Vuelvo y digo, no hablando del lugar, sino hablando como de una posición. Hay gente que no debería estar en ese lugar. ¿Sabe por qué? Sino que debería estar más avanzado. Pero ¿qué pasó? Por no cumplir lo que Dios le había dicho, por no obedecer a lo que Dios ya le había dicho, su proceso o su promesa se vio detenida. Porque eso le da un derecho a Satanás. Qué linda es la promesa, pero más lindo es cuando hacemos sonreír el corazón del Padre. Eso es hermoso. Y tú haces. ¿Qué pasa cuando un padre se siente feliz, se siente orgulloso de su hijo? ¿Qué pasa? Aparte de alegrar el corazón, pídame lo que quiera, hijo, que con todo gusto se lo doy. El hijo, cuando está más interesado en, ay, no, papá dame, papá dame, papá dame, yo quiero esto, porque los hijos creen que uno tiene caletas yo no sé dónde, y piden y piden y piden y piden como sin Dios y sin ley. Yo digo, ¿eso será fe? Hablando de los míos, ¿no? Pero hay momentos donde ellos no necesitan pedir, sino que inmediatamente uno tenga. Lo estás haciendo muy bien. Hablando del Padre con nosotros. Cuando uno hace sonreír el corazón del Padre, no hay que hacer mucho esfuerzo. Las bendiciones llegan solas.
Cuando tú no persigues las bendiciones, sino el que las da, las bendiciones te van a perseguir a ti. Esa es la diferencia. Y ese es el Dios del que yo te hablo en esta mañana. Es lo que tenemos que hacer. No es fácil, la tarea no se había completado, aunque Dios había dado una promesa ya en Éxodo capítulo 3. Dios había dado una promesa. Pero resulta que muere Moisés, el hombre el que Dios había levantado para traer libertad al pueblo. Se cumplió una parte, pero aún faltaba otra. La tarea no estaba completa. Cuando hay una tarea que está incompleta y si tú no la puedes llevar a cabo, Dios va a levantar otro que diga: heme aquí estoy, Señor, yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesta a ir. ¿Qué tengo que hacer? Tuvo que morir Moisés. Él ayudó, hizo una parte, pero a causa de algo que hizo, el Señor le dijo: mira la tierra, pero tú no entrarás a ella. Y fue el hombre que subió al monte y su rostro resplandecía a causa de pasar 80 días y 80 noches en su presencia. Fue el hombre, porque la iglesia entiende algo. Esto no es por gusto solamente. Esto se trata de una obediencia absoluta. Por algo, aunque David pecó, aunque David falló, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Porque antes de hacer cualquier cosa siempre estaba consultándolo. Antes de irse a mover, iba a la presencia. Espérese un momento. Su familia fue llevada cautiva. El pueblo lo quería apedrear. ¿Por qué? Porque estaba haciendo otra cosa. Porque se fueron a buscar y ayudar a pelear una guerra que no les correspondía. Y en medio de eso fueron llevados cautivos sus hijos y sus esposas. Y cuando regresaron y encuentran el panorama, no están. Se enfurecieron con el rey y quisieron apedrearlo. Y David dijo: ¿qué hago? Soy un guerrero, soy el rey, pues vamos. Era ungido como rey, pero todavía no había sido establecido. Soy el que estoy al frente, la gente me sigue, pues vamos y peleemos. Él no, aunque era lo más obvio, él no lo hizo. Él primero se fue ¿a qué? A buscar la presencia de Dios, a consultar a Dios. ¿Cuántas veces consultamos a Dios antes de tomar decisiones? ¿Cuántas? Esa consultada de Dios y esperar a que Dios me diga, me enseña o me hace saber que estoy dependiendo es de Él y no de mí. Que estoy dependiendo más de su presencia, de su voz, que de mí. Y luego venimos: pastores, ayúdenme a orar. ¿Consultaste a Dios antes? No. Suele pasarnos, no se preocupe, también nos ha pasado, estamos aprendiendo. Pero David fue el hombre conforme al corazón de Dios debido a su obediencia. Había una promesa, pero había un camino que recorrer. La duda, iglesia, la duda te hace a ti una persona que no puede entrar al reino de los cielos, porque para ir al reino de los cielos se necesita fe. Para entrar al reino de los cielos usted necesita creer que hay un Dios. Necesita creer que ese Dios es soberano y es todopoderoso para hacer. Pero tú no puedes estar claudicando en tus pensamientos. Hoy sí creo, mañana no. Hoy sí creo, mañana no. Porque eso se llama inconstancia. Y no le voy a negar que a veces todos hacemos eso. Pero puede más la fe, puede más la palabra.
puede más Dios. Entre más cerca estoy de Dios, entre más busco, entre más me rindo a Él. El problema, iglesia, es que estamos buscando a Dios, pidiendo, pero no estamos buscando a Dios para rendirnos ante su presencia. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Señor, ayúdame, quita de mí lo que no te glorifica, coloca tu temor en mí. Es lo que la iglesia necesita hacer. Eso es lo que te hace acercarte a Dios. Oh Señor, tú sabes que yo te sirvo, tú sabes lo que yo hago. Eso es como cuando el hijo viene y le saca un diploma a uno. Mira, gané el año uno. Oh, qué bien. Cumpliste tu tarea, cumpliste tu responsabilidad. Ay, pastor, sí, se felicita porque pudiste llevar a cabo tu responsabilidad. ¿O es que a nosotras las mamás nos andan dando regalos cada que hacemos el almuerzo o el desayuno o la cena? No, ¿por qué? Porque es una responsabilidad. No estoy hablando de roles, ojo. No estoy hablando de roles porque lo ideal es que en la casa todos ayuden, los hijos y los papás. Ya que usted no quiera mujer es otra cosa, pero es responsabilidad de todos porque todos viven en casa. Los roles son diferentes. Es nuestra responsabilidad hacer las cosas correctas. Es nuestra responsabilidad de nosotros creer en Dios. Pero ¿quién lo determina? ¿Usted o yo? Eso es personal. Eso es algo personal. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos seguir y llegar a lo que Dios nos ha prometido. Pero para llegar allá tengo que recorrer primero ese desierto que está quitando de mí lo que a Dios no le glorifica, desierto que está quitando de mí todas esas dudas, toda esa incertidumbre. Y te vas a demorar en el desierto lo que te demores en entender lo que Dios quiere hacer contigo. Así de sencillo. Qué cruda es la verdad. Hay hombres que les ha tocado difícil para conquistar a una mujer. ¿Sí o no? ¿Dónde está el sí? ¿Dónde está el sí? ¿Dónde está el sí? ¿Dónde está el sí? Que Dios tenga misericordia, hijo. Hay hombres que les ha tocado difícil y cuesta, pero cuando se quiere algo uno dice no hay precio que valga porque yo quiero, anhelo. En el Señor ya es conforme a tu voluntad, Señor. Pero no podemos decir que nada en esta vida que queramos que sea bueno no ha costado. Todo cuesta. Si usted quiere ser un deportista, te cuesta. Aún si queremos ver los sueños de nuestros hijos realizados, cuesta. Cuesta. Si no, pregúntaselo a Vergelia. Cuesta, ¿cierto, Verge? Ver esos sueños de nuestros hijos realizados. Cuesta. Y también su hijo está pagando un precio. No es fácil, pero todo lo que se quiere en la vida cuesta. Pero ¿por qué si es para el Señor entonces no me tiene que costar? ¿Por qué si es para Dios no me tiene que costar? No, para Dios te tiene que costar y te tiene que costar el doble, porque es el único que fue capaz de hacer lo que hizo, despojarse de su hijo, enviarlo por amor a nosotros y que pasara lo que tuvo que pasar Jesús para poder encontrar
nuestro camino y llevarnos directamente ante el Padre. Fue un precio que no solo fue la salvación, sino que fue el precio de que pudiéramos nosotros a una rodilla clamar al Padre y el Padre poder oírnos y respondernos. ¿Cómo vamos a decir que para Él no vamos a entregarlo todo? ¿Cómo vamos a decir que para Él no nos vamos a esforzar? Si el mundo nos pide, ¿por qué Dios mucho más no le vamos a dar lo mejor a Él, iglesia? Cuesta, pero tiene fruto agradable. Cuando llega la bendición es hermosa. Luego dice allí en Josué capítulo 3 versículo 3, dice capítulo 3 versículo 3: y mandarán al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová. Lo primero que tenemos que hacer para alcanzar el camino que tenemos que recorrer, uno de los caminos que tenemos que recorrer para alcanzar la promesa, es el desierto. El segundo camino: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. La única forma de nosotros llegar al cumplimiento es siguiendo la presencia de Dios. La única forma que tú vas a encontrar restauración en tu hogar es siguiendo la presencia de Dios. La única forma de tu ver el milagro, el cumplimiento de la promesa, es siguiendo la presencia de Dios. Pero ¿cuánto tiempo, pastora? Pero ¿cuánto tiempo? El que sea necesario y el que Dios determine. No lo determinamos nosotros, sino Dios. Ese es el otro camino. No moverme por lo que yo quiero. No moverme sino cuando Él me diga. Por eso le dijo Josué al pueblo, cuando los sacerdotes, cuando vean el arca representa la presencia de Dios misma, era la presencia de Dios. Cuando los sacerdotes se muevan con esa arca, ahora ustedes van a entender que es momento de moverse. Cuando Dios te lo diga, cuando Dios te diga, ya es hora, muévete, es hora, está el comprador, es hora, ora por tu hijo, ora por tu esposo, es hora, llegó el momento para que conquistes. Ahí es el momento perfecto, siempre y cuando estés siguiendo la voluntad del Padre, su presencia, que no es fácil, pero que es lo mejor. Ay, no, yo quiero que Dios me bendiga, pero no quiero hacer nada. Vuelvo y les digo, iglesia, y les repito, mi interés es que la iglesia llegue al cielo y no que solo llegue a ver un milagro. No solamente es por un milagro, es determinación. La Biblia habla que entre los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. La Biblia habla de que en los últimos tiempos van a acontecer cosas tremendas. No nos vamos muy lejos, todo lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, todo lo que está pasando, Dios nos guarde. Cuando usted está conectado con la presencia de Dios, la Biblia dice que aquellos que están y que temen al Señor, Él es escudo alrededor de los que le temen. Él es escudo y Él guardará en completa paz aquello pensamiento en Él persevera. Aquellos que están pensando, aquellos que están temiendo, no tendrán. Aquellos que están temiendo de Dios no tendrán temor de lo que pueda pasarle aquí en la tierra, siempre y cuando estés siguiendo la presencia de Dios. Es momento de que te muevas.
Es momento de que te muevas a buscar la presencia de Dios, no solamente a tu manera. Si tú has venido hoy por primera o segunda vez y dices, ¿cómo así? ¿Yo qué puedo hacer? Estás simplemente a una oración. Dios, ayúdame, yo quiero entender, yo quiero aprender, quiero seguirte, quiero buscarte, quiero obedecerte, quiero hacer lo que dice tu palabra, quiero ver el cumplimiento de la promesa. Es solamente eso, no tienes que decir más. Solamente buscarlo y entender a qué has sido llamado. Si tú estás en este lugar, déjame decirte, no es casualidad que hoy estés en este lugar. Es porque Dios determinó algo y esta palabra es para ti, para que tú te apropies de ella y digas, yo voy en el camino. Y si estás pasando un desierto, entiende que estás en el camino correcto. Voy hacia mi promesa, voy hacia el cumplimiento de mi promesa, y yo creo que veré la gloria de Dios, y Dios se va a obrar en favor de mi vida, en favor de mi familia, y va a obrar en favor de lo que estoy necesitando cuando Él quiera, porque yo estoy obedeciendo. No tengas temor, pero no te muevas en tus fuerzas, iglesia. No te muevas y espera. Espera. No te adelantes. Todo tiene un tiempo, todo tiene una hora. Espera. Versículo 5. Y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Haga así. Ahora haga así y diciendo ay, ay, ay. Santificaos, porque Jehová hará grandes maravillas. La Biblia me está hablando de santificarme. La Biblia me está hablando a mí de consagración, de limpiar y de quitar lo que a Dios no glorifica, para que Él venga y haga como Él quiere, para que hayan maravillas, para que hayan milagros, para que hayan prodigios y para que pueda ser ese portador de la gloria de Dios. Hay que santificarnos. Yo no estoy aquí para cuestionar a nadie. Yo no sé cómo está tu vida. Lo que sí sé es que hoy Dios te está diciendo: voy a hacer lo que he prometido y voy a hacer maravillas, pero está en ti el cumplir el camino que te va a llevar a ver esa promesa. Está en ti recorrer el camino. Por eso les decía, es muy fácil. La promesa es para que usted se enfoque en ella y la mire, y no mire lo que está a su alrededor, porque es difícil. Más difícil cuando tengo que negarme, más difícil cuando tengo que morir al yo. La gente no le gusta esto, y menos a los jóvenes, porque hoy en día anda una moda, es si no te sientes bien, ahí no es. Si no te agrada, ahí no es. Y todo eso es antibíblico, porque así no es. A no ser de que sea una relación que esté sufriendo, ahí sí, eso ahí no es. Pero de resto no. Ay, es que en la iglesia te exigen no. Aquí a nadie le prohibimos y a nadie le exigimos nada, y todos saben. Usted es libre de venir a la iglesia. Pero si usted ya quiere servir, estamos hablando de otra cosa. Cuando uno tiene una empresa, usted es el que determina los requisitos que necesita de cada persona para entrar a esa empresa. Y si no se cumplen los requisitos, lo sentimos, pero en este lugar no es para ti. Eso es diferente.
¿Sabe por qué? Porque los servidores son cartas abiertas. Los líderes, los ministros de alabanza y danza son cartas que la gente está viendo y se está viendo cómo se está comportando, y por ellos la gente puede llegar a creer en Dios o simplemente alejarlos más de Dios. Porque no es colocando versículos lindos en los estados, no es colocando simplemente en Facebook cuánto yo amo a Dios. No, demuestra que tus actos sea quien lo diga, más que lo que tú lo digas con tu boca. Que tus hechos sean los que hablen, porque lo está diciendo la palabra de Dios. Por eso los servidores sí tienen que cumplir unos requisitos. Pero no se asuste, que no es nada del otro mundo. Ahora, ellos tenían que cruzar el Jordán. Ya habían pasado el desierto. Habían pasado primero el mar, luego el desierto. Ahora habían pasado la muerte del que los estaba guiando. Entonces Dios levanta uno. Pero antes les dice, tienen que cruzar el Jordán. Estaban más cerca de la promesa. Estaban casi que a un paso de la promesa. Estaban a nada. Solamente digamos que hay un cruce del río. Ahora, iglesia, cuando Dios le dice a ellos que crucen el Jordán, Jordán a mí me habla de la palabra que viene Jardén, que se deriva de la palabra Yara, y Yara significa descender, que esto ya se los he hablado. Y descender me habla y me traduce también de humillación. Humillación es dejar de creer que soy yo y pensar que soy yo, y reconocer que sin Él no sería posible tener el negocio, tener mi esposo, mi esposa, tener lo que hoy tengo. Sin Él sería imposible. Sin Él para mí sería imposible tener el esposo que tengo, tener los hijos que tengo, estar hoy aquí parada. Sin Él no puedo. Si Él no está conmigo, yo estaría quizás en las calles haciendo cosas que no debería. Sin Él. Cuando reconozco, cuando voy a ese estado de humillación, tengo que pasar ese Jordán. Me está hablando de descender, que fue lo que hizo Jesús. De allí es donde viene la palabra. Cuando Él descendió del cielo a la tierra, se despojó de ser Dios para tomar forma de siervo, forma de hombre. Ese es el descender. Pero pocos quieren eso. Quieren llegar a la promesa sin tener que atravesar ese camino. Mire, iglesia, somos seres humanos y nos equivocamos. Nadie está exento de cometer errores, ninguno. Estamos en un camino y todos nos equivocamos. El problema es no reconocer nuestros errores. El problema no es, Señor, perdóneme, sí, yo la embarré, perdóneme, Señor, me equivoqué. Dios no quiere que te justifiques por qué lo hiciste. Dios quiere es que tú reconozcas simplemente que te equivocaste, que pidas perdón y te apartes. Eso es todo. No que justifiques lo que haces. Pero me habla acerca de cruzar un Jordán. Cuando les habla acerca de cruzar el Jordán, léete todo el capítulo 3 y te vas a dar cuenta todo lo que dice la palabra. Ellos tenían que ir a cruzar ese Jordán, y eso yo ya lo he compartido, pero lo vuelvo a traer a colación. De pronto hay alguien que no lo haya escuchado. Cuando ellos iban a cruzar el Jordán, normalmente el Jordán tenía dos riberas. Una que era normal, haga de cuenta, un río que podías pasar de aquí a allá sin ningún problema, y la segunda era cuando había un tiempo diferente.
diferente. Y este tiempo era cuando había llegado la primavera, porque estaban en el tiempo de la cebada, estaban en el tiempo de la cosecha, y lo dice la palabra. O sea que ya había sol, y por eso había un deshielo, y eso provocaba que el río se volviera aún mucho más abundante, que se desbordaba. Pasarlo en otro tiempo diferente era muy fácil, pero en el tiempo de la primavera era muy difícil. Pero lo que me está diciendo la palabra es que cuando cruces este Jordán, lo que habías pasado en el desierto, lo que tú tuviste que aguantar, todo lo que tuviste que ser procesado, estás en un tiempo avecinando. Y lo que estaba proclamándole Dios a ellos, lo que estaba declarándoles era: viene un tiempo nuevo para que tú empieces a caminar. Es en la promesa del Padre. Cuando ellos atravesaron la primavera, representa un nuevo tiempo. Nuevo tiempo. Eso es lo que me está diciendo a mí, un nuevo tiempo. Por eso les digo, cuando crucen el Jordán, pero antes de cruzar el Jordán, que estaba así, todo que se desbordaba. Nadie quiere pasar un río caudaloso, un río que está en una creciente. Nadie quiere meterse a ese río. Pero fue el momento en que Dios les dijo que fueran y lo cruzaran, cuando el río estaba crecido. Cuando el río estaba crecido, fue donde Dios les dijo: cuando los sacerdotes pisen la orilla con la planta de sus pies, cuando los sacerdotes pisen, allí va a pasar algo. Y fue el momento donde ellos tuvieron que empezar a creer, donde ellos dijeron: no más lo que pasó atrás, no más la duda, no más la incredulidad. Ha llegado un nuevo tiempo, y yo no voy a mirar lo que pasó, no voy a mirar más mi pasado. Mi pasado no va a determinar lo que hay adelante. Mi pasado no va a determinar lo que Dios ya dijo que estaba escrito para mi vida. Mi pasado no va a determinar lo que ya fue dicho en el cielo. Simplemente se va a cumplir aquí en la tierra. Es simplemente eso. Y cuando los sacerdotes pusieron la planta de sus pies allí en el río, tienes que dar ese primer paso. Tienes que avanzar, iglesia. Tienes que dar ese paso de fe para poder tú cruzar ese Jordán. Da el primer paso, que del resto se encarga Dios. Y cuando ellos dieron ese paso, se abrió el Jordán. Y ellos cruzaron en seco. Lo que se veía grande, lo que se veía temeroso, lo que se veía: oh Dios, esto está difícil. ¿Cómo me pides que coloque mi pie allá? Que normalmente hace uno cuando ve una creciente: se aleja. Y si está cerca de la orilla, más. Ahora que Dios te diga: quédate ahí. Pero lo que estaban ellos haciendo era caminando al nuevo tiempo, al nuevo tiempo que Dios había determinado. ¿Por qué empezó o por qué llegó ese nuevo tiempo? ¿Por qué llegó ese nuevo tiempo? ¿Por qué llegó el nuevo tiempo? Porque ellos dieron el paso que les iba a dar la victoria. ¿Cuántos están dispuestos a dar ese paso que necesitas para ver la victoria, para ver el cumplimiento, para ver lo nuevo de Dios para su vida? Eso es lo que ha llegado, iglesia. Un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Estaban al cruce de un Jordán para llegar a la tierra que fluye leche y miel. Ese es el camino de la promesa, y por eso se nos hace tan difícil y muchos desisten, porque no quieren pasar por el desierto, porque no quieren tener que depender de Dios, porque no quieren
entregar su vida a Dios, porque no quieren reconocer, porque no quieren obedecer. La bendición está, y está para todo aquel que la crea. Usted la cree, se lo aseguro que la va a ver. Y no porque lo esté diciendo yo, sino porque me lo dice la palabra de Dios, porque me lo enseña Dios. Obedecer a Dios cuando nada tiene sentido no es fácil. Obedecer a Dios cuando todo parece difícil, cuando todo se ve contrario, y cuando la orden que Él nos da o lo que Él nos dice es hacer algo de lo que nosotros no queremos, es más difícil. Pero ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para ver el cumplimiento de la promesa? ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar para ver el cumplimiento de la promesa? De lo que Él ya determinó. ¿Hasta dónde estás dispuesto? Dios es fiel y Él quiere llevarnos, iglesia, a un nuevo tiempo. Él quiere llevarnos a un mover diferente. Él quiere llevarnos mucho más allá. Pero ¿cuántos están dispuestos a recorrer ese camino para decir: lo que yo quiero es grande? La promesa que Él me dio es grande. La promesa que Él me dio es maravillosa. Y siempre me lo recuerda. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Y en qué parte del camino estás? El pueblo cruzó, y lo que se viene a continuación ya es otra prédica, porque fue cuando entraron a poseer. Ahora, a veces estamos pensando que la promesa de Dios simplemente Dios me lo prometió y me va a llegar así ya, y no tenemos que hacer nada. Entiende algo, que Satanás está interesado en robarte a ti la bendición para que reniegues y dudes. Y por eso es que para poder nosotros alcanzar la promesa tenemos que batallar en nuestra mente, en nuestra oración, para ver el cumplimiento, porque no es fácil. Ay, pero ¿por qué es tan difícil? Porque así de grande es la bendición que viene. Así de gigante es la bendición que viene. A mayor promesa, mayor exigencia. A mayor ganas de ver la gloria de Dios en tu vida, mayor tiene que ser que lo que tú entregas a Dios.